Por poquito me quedé sin audio, ya estoy de vuelta. Aquí tenemos el esquema entonces de la solución del programa de pólizas. Hasta este momento tenemos la clase persona ya con sus métodos set y gets. Tenemos la clase piloto con sus métodos set y gets. Y vamos a revisar cómo se encuentra la clase póliza. Vamos a revisar acá en la clase póliza tenemos los atributos piloto, número de póliza, la fecha de la póliza y el tipo. Entonces, así rápidamente vamos a ver acá cómo podemos crear el constructor para esta clase. Entonces vamos a colocar acá public. Recordamos que el constructor lleva el mismo nombre de la clase, en este caso es póliza, ¿verdad? Vamos a hacer un constructor que no reciba parámetros, ¿verdad? Que lo que haga es inicializar los atributos de la póliza nada más. Entonces, aquí le vamos a colocar entonces que número de póliza, que es el primer atributo, como es un entero, va a ser igual a 0. Después tendríamos la fecha, que es un string, entonces va a ser igual a doble comilla. Y luego tendríamos el tipo de póliza, que también está como string, entonces le vamos a poner que es igual a doble comilla. Muy bien. Eso sería entonces el constructor para la póliza, ¿verdad? Ese es el constructor para la póliza. Ahí se recuerdan que aquí tenemos el piloto, ¿verdad? Aquí tenemos el piloto que es una clase, o sea, es un atributo basado en una clase. Entonces, en el momento que yo estoy llamando el constructor de la póliza, automáticamente se estará llamando el constructor que tenemos en la parte superior, ¿verdad? Que tenemos en la parte superior, que sería el constructor de piloto, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar ahí. Hay un punto por ahí clave que quiero probar esta versión, a ver si me lo va a soportar. Por el momento, lo que estoy haciendo entonces es colocar el constructor de la póliza, ¿verdad? Colocar el constructor de la póliza. Entonces, necesitamos también los respectivos sets y gets para los atributos de la póliza. Entonces, aquí le vamos a colocar public, y voy a crear entonces el constructor, el set para los atributos de la póliza, que sería public. Recordémonos que los métodos set son de tipo void, ¿verdad? Que no devuelven ningún valor. Y vamos a poner acá, por ejemplo, set número de póliza, ¿verdad? Este es número de póliza, y vamos a poner acá que este debe recibir. Para poder copiar los datos con más facilidad, lo que he estado haciendo es esto. Por ejemplo, miren, aquí le vamos a poner public set póliza, le voy a poner int dato, que va a ser el nombre del argumento que voy a recibir. Y entonces aquí voy a decirle que this.noPóliza va a ser igual a dato, ¿verdad? Al dato que me pasaron como parámetro. Entonces ahí ya tengo el set de la póliza. Ahora voy a hacer el set de la fecha, ¿verdad? La fecha es un string, entonces voy a copiar este set. Vamos a copiar este set y vamos a ver acá. Entonces ahora tendríamos el siguiente que sería set fecha. Vamos a ponerle aquí set fecha. Este tendría que ser ya no un entero, sino un string. Entonces vamos a cambiar acá solamente esto. Voy a cambiar aquí string dato. Y acá abajo le vamos a decir entonces que fecha, el atributo fecha recibe a dato, que es un string. Entonces ahí puede ver cómo me sirvió pues hacer menos cambios en mi método set. Y vamos a copiar este para el tercer dato de la póliza. El tercer dato de la póliza es, vamos a ver, tenemos número de póliza, ya lo tengo. Fecha, el tercero es tipo, que también es un string. Entonces quiere decir que aquí necesito un set tipo, ¿verdad? El tipo de la póliza. Acuérdense que habíamos dicho que había una póliza de tipo cobertura amplia y una de tipo daños a terceros. Entonces le ponemos aquí string dato y ya solo cambiamos acá abajo this tipo, ¿verdad? This tipo, ese es el nombre del atributo. Vamos a ver acá, que es también en string tipo. Este es el tipo de póliza. Entonces ahí tenemos this tipo va a ser igual a dato y ahí se terminó. Listo. Entonces ya tenemos los set para la póliza. Ahora me harían falta los get para la póliza. Entonces vamos a copiar esto. Vamos a ver cómo me va acá. Vamos a darle aquí control C, control V, y vamos a colocar entonces get número de póliza.
¿verdad? Cuando me pidan el número de póliza, entonces aquí, acuérdense que los get no reciben parámetros en este caso, y entonces aquí lo que debería de haber es un return, y lo que vamos a devolver es el número de la póliza. Devolvemos el número de la póliza. Ahora, los métodos get no son void, esa era pregunta de examen también. En este caso debería de ser un int. Una de las preguntas que tenían en el examen era que cuando algo era void, ¿verdad? Algo es void cuando no devuelve ningún valor, y en otro caso, pues tenemos que colocar el tipo del valor devuelto. Entonces, aquí tenemos get número de póliza porque es un entero, y vamos a devolver también los otros dos valores. Copiar esto. Vamos a copiar acá. Y vamos a ponerle acá, el siguiente dato que debo devolver es la fecha. Entonces le voy a decir acá get fecha. Get fecha. Recuérdense del uso del camel case. En el caso de la fecha la tenemos declarada como un string. Y entonces ahí tenemos, ¿verdad? Return fecha. Muy bien. Esos procesos son repetitivos, ¿va? Ustedes aquí no hay mucho de qué hablar. Y lo mencionamos desde los primeros videos cuando aprendimos acerca del manejo de las clases, métodos get y sets. Entonces aquí el que me hace falta es el get tipo, ¿verdad? Get tipo. Y entonces vamos a devolver acá return tipo. Muy bien, yo creo que con eso ya tenemos nuestra clase póliza completa. Ahí estamos, voy a compilarla. Me comentan, chicos, si tienen alguna duda hasta este momento, ¿verdad? Básicamente, hasta este momento lo que hemos hecho son clases de tipo POJO, ¿verdad? Clases contenedoras de datos nada más, ¿verdad? La clase póliza contiene toda la información de la póliza. Dentro de la póliza incluimos los datos del piloto, que al mismo tiempo es una persona. Todas estas son clases, son POJOs, ¿verdad? POJOs simples. No tienen nada más que sus métodos constructores, sets y gets. Entonces, damos ahí un espacio para ver si tenemos alguna pregunta. Si usted necesita consultar algo, puede escribir en el chat o lanzar su pregunta a viva voz, ¿verdad? En otro caso, por favor, me levantan la manita de que ese tema está claro y que estamos ahí. Profe, en este punto del programa el Super Global sigue vacío, ¿verdad? Sí, así es. Ahí vamos a colocar, si quiere aprovechamos ya que lo mencionó. Recuerda que en la sesión anterior estábamos hablando de las constantes que íbamos a utilizar, ¿sí? Y pedí que tomáramos nota, ¿verdad? Para ver cuáles son. Entonces, aprovechando que hizo la pregunta, si quiere vamos al Superglobal y de una vez lo vamos a dejar definido. ¿Cuál es la característica del Superglobal? Esa era una de las preguntas que estaba en el examen. ¿Alguien quisiera comentarnos qué es lo que colocamos en el Superglobal? Todas las variables de acceso público. Efectivamente, la información que sea de acceso público. Podrían ser variables, podrían ser constantes, o ya más adelante vamos a ver otros tipos de objetos, ¿verdad? Que podemos crear en el Superglobal. Entonces vamos a ir al Superglobal acá y ahí estamos viendo que ya tengo ahí un par de constantes. Lo que no mucho me gusta es el nombre que tiene. Ahora tenemos Public Class Superglobal, tenemos Public Final Float valor A, ¿verdad? Vamos a cambiar ese concepto, valor A. Ahí lo que queríamos hablar era de la cobertura amplia, ¿verdad? Tenemos ese dato por ahí, Andreita, coméntanos, la cobertura amplia, ¿es correcto? Así es, profe. ¿Qué me puedes decir acerca de las constantes? Que son las que vamos a usar según el tipo de póliza que estemos contratando. Bien, ¿algunas características sobre su definición? ¿Sobre cuál, profe? La de las constantes. Sí, Ah, que siempre se tiene que poner un public final y después el tipo de dato de la constante. Y así va es. en mayúsculas. Es en mayúscula, muy bien. Entonces, ahí estamos retomando a ustedes los conceptos de constantes. Las constantes las debemos escribir en mayúsculas. Número 1, cobertura es con B alta, hija, ¿está bien escrito eso? Sí, profe. Ok. Otro, aquí esto vamos a ver si compilo y no me marca error. Déjame checar. Clase compilada sin error. Ok, no marcó error. Yo pensé que me iba a avisar aquí error de la F, pero dijo que no. Vamos a ver qué pasa.
¿verdad? Y ahora vamos a crear las demás constantes, las constantes de los recargos, ¿sí? Vamos a crear las constantes de los recargos. Vamos a colocar acá public, esto es minúscula, public final, y vamos a colocar de tipo float. Tenemos un recargo del 10% porque la persona bebe, ¿verdad? Entonces vamos a colocar las constantes de modo que sean representativas. Digamos, voy a poner aquí recargo bebe, ¿verdad? Y vamos a decir que este es igual, es un 10%, vamos a poner 0. Esto sería un centavo, ¿sí? Esto sería un 1%, si lo pongo así. Para que sea un 10% tendría que ser 0.10 y la F de float, ¿verdad? Punto y coma. Entonces ahí tenemos el ejemplo de cómo crear nuestra constante de recargo. Ahora vamos a investigar porque me marcó error. Aquí tengo una C en mayúscula. Ahí estamos. Entonces, estamos ahí, Jorge, con su pregunta, ¿verdad? El superglobal es donde vamos a colocar todos los elementos que sean de acceso público, ¿verdad? Vamos a llamarlos elementos porque en este momento efectivamente son constantes, pero más adelante, como le decía, vamos a colocar aquí otros tipos de elementos que también van a ser públicos y que no necesariamente van a ser constantes. Entonces, ahí tenemos el recargo bebe y tenemos dos recargos más, Andreita, ¿cuáles son? El de lentes y el de enfermedad. Ok, entonces vamos a colocar acá public final flow recargo, ¿verdad? Recargo lentes. Vamos a tener aquí un recargo por uso de lentes. Este es del 5%. Aquí se sería 0.5. Y tenemos un recargo más. Fully Final Flow recargo. Este va a ser recargo por que tiene alguna enfermedad o padecimientos. Así decía el planteo, ¿verdad? Así es, profe. Entonces voy a colocar aquí recargo padecimientos. Lo voy a llamar de esta manera, padecimientos. Recargo padecimientos, muy bien. Entonces, y este está al 5% también. Muy bien. Recordemos que el objetivo final del programa es calcular el total a pagar de la póliza, ¿verdad? Ese es el objetivo final del programa, calcular el total a pagar de la póliza. Entonces, para calcular el total a pagar de la póliza, tenemos que saber, primero, si eligieron una cobertura amplia o una cobertura de daños a terceros. Y después revisar si bebe, ¿verdad? Si usa lentes o si tiene algún padecimiento, para calcular cuánto va a ser el monto total de recargo que quiero aplicarle, que se necesita aplicarle. Entonces aquí tenemos el contenido del Superglobal, lo voy a dejar ahí por el momento, lo voy a compilar, y por el momento la Superglobal ya la tengo, aquí está, ¿verdad? Ya tiene sus contenidos, así como aquí también vemos Tools, ustedes ya conocen qué es lo que hay dentro de Tools, ahí tenemos la clase IO, que se hace cargo de las entradas y las salidas. Entonces voy a dejar el Superglobal ahí por un rato, porque recordemos que este Superglobal, ¿quién de todas estas clases que tengo en este momento lo va a consumir? A ver, escuchemos sus opiniones. ¿Quién tiene idea acá de quién de todas estas clases es la que va a consumir lo que hay en Superglobal? Cálculo póliza. Calc póliza, ¿verdad? Este que tenemos acá. Este sería nuestro objeto de negocio, ¿verdad? Recuérdense que este calc póliza se va a encargar de tomar los datos que estén dentro de la póliza y hacer los cálculos respectivos. Para poder hacer esos cálculos va a consumir, así es como se dice, va a consumir lo que Superglobal nos está ofreciendo, ¿verdad? Ahí tenemos más o menos ya una estructura. Por favor, en su informe necesito que me hablen de esto. Oye, en su informe necesito que incluyan este diagrama y que me hablen de él, ¿verdad? Porque justamente lo que estamos aprendiendo es el pensamiento orientado a objetos. Si se dan cuenta, de hecho, en toda la codificación que he colocado, ni siquiera he metido una estructura de control, o sea, un if, un case, no hemos metido un for, ¿verdad? No, estamos hablando de la manera de pensar, de resolver el problema. Bien, vamos a detenernos por ahí un rato, dejemos esto ahí, ¿verdad? Y ahora vamos a trabajar en inicio. Incluso, chicos, aquí ustedes pueden darse cuenta cómo ustedes pueden distribuir responsabilidades y a la hora de que estemos trabajando de manera colaborativa, cada uno debería de hacer un elemento, ¿verdad? Yo podría haber dicho, por ejemplo, bueno, Andreita, tú haces persona, Jorge me haces piloto, Mari, tú haces póliza, Daniel haces calc póliza,
yo voy a hacer el Super Global y la Tools, y después le vamos a decir a Hilda que haga inicio. ¿Me explico? Y tendríamos una persona más que se encargue ya de formar todo esto, de integrarlo y echarlo a andar, y debería funcionar. Así de que prepárense para futuras prácticas en las que vamos a trabajar de esa manera. Ahora vamos a hacer inicio. Vamos a ir a inicio y vamos a ver acá. Vamos a quitarle todos los extras a inicio. Y alguien que me comente en lo que yo borro esto, qué es lo primero que debería colocarle acá a inicio. Esta La será nuestra importación del clase de paquete implementación. tool. ¿Perdón? Dele sin pena, a ver, lo escucho. Se tiene que importar el paquete de tools. Efectivamente, muy bien. Vamos a importar, ¿verdad? Import. Import, tenemos el paquete tools. Este lo importamos porque él contiene la IO, ¿verdad? Encargada de lo que son las entradas y salidas y el control de excepciones. Entonces aquí vamos a colocarle ahora public. Recuérdenme la definición de main, ¿cómo va? Public static void main, ¿es correcto? Así es, profe. Gracias. Entonces, ahí estamos. Ahí tenemos nuestra rutina principal, ¿verdad? El programa realmente inicia aquí, fíjense ustedes. Ahora, mire, Jorge, qué interesante esto. ¿Cómo es posible que si el programa inicia aquí, ¿verdad? El programa inicia aquí, ¿y por qué es que hicimos todo lo demás? ¿Qué opina de eso? Aplicamos la responsabilidad única, ¿no? Así es. Así es. Ya notó entonces de que cómo es que a la hora que dividimos responsabilidades, el programa inicia aquí, pero no necesariamente es lo primero que voy a hacer, ¿verdad? De hecho, la idea es que nosotros planteemos, ya en próximas clases vamos a ver cómo es el software para modelado, donde lo que se presenta es esto. Se presenta el diagrama de clases, se habla del comportamiento de las clases, y después pasamos a la fase de implementación, ¿verdad? Entonces, nosotros, como programadores, tenemos que lograr comprender cómo debe comportarse cada uno de estos componentes, ¿verdad? Qué responsabilidad de cada uno de estos componentes tiene, para entonces ya poder dividir en el equipo de trabajo qué es lo que cada quien tiene que hacer. Vayamos a inicio entonces. Y aquí estamos en main, ¿verdad? Entonces, si tomáramos los conceptos que hablamos al inicio, ¿verdad? Lo voy a retomar para que vean cómo sigue sucediendo eso. Recuérdense que seguimos manteniendo las entradas, siguen ocurriendo los procesos y siguen ocurriendo las salidas. Esta era nuestra manera de pensar, digamos. Los primeros programas que resolvimos tenían esta secuencia, ¿verdad? Y antes de las entradas, teníamos entonces lo que era la definición de variables. Esta era nuestra secuencia de solución el año pasado, ¿verdad? En nuestros cursos previos. Entonces aquí sigue estando esto, ¿verdad? Lo único es que hay división de responsabilidades a través de un modelo de programación orientado a objetos. Acá en variables, ¿verdad? Si lo que queremos es calcular el total a pagar de una póliza, quiere decir entonces que lo que necesito aquí sería una variable que sea de tipo póliza. ¿Ya fijó? ¿Verdad? Ahora ya estoy hablando a póliza como un tipo, ¿verdad? No sé si recuerdas, Mari, si estás por ahí, que en un momento hablamos de la diferencia entre datos de tipo primitivo y datos de tipo objeto. ¿Recuerdas eso? Sí, profe, como string. Exacto, ahí estás. Hablábamos, incluso te recuerdas que dijimos que string iba con S mayúscula, ¿por qué? Porque era una clase Es una que clase. tenía sus propias propiedades. Exacto. Entonces aquí lo puedes notar también. Mira, tenemos póliza. ¿Póliza qué es? ¿Nuestra clase? Es una clase. Ya te fijaste, por eso es que tiene que ir en mayúscula. Entonces en este momento yo voy a crear póliza. Mira qué belleza esta. Voy a crear póliza y voy a llamar al constructor, ¿verdad? New póliza. Ahí estamos. Entonces, ya en pensamiento orientado a objetos, a esto que acabo de hacer aquí es a lo que le llamamos instanciar. Instanciar un objeto. Nosotros regularmente lo que decimos es voy a declarar una variable. ¿Verdad? Lo que decimos regularmente es voy a declarar una variable. Entonces ahora ya no dices declara una variable. ¿Qué es lo que dices? Voy a instanciar un objeto. ¿Me explico?
Voy a instanciar un objeto. Entonces, ¿mi objeto cómo se llama? Había una pregunta en el examen que cabalmente les decía, en la pregunta decía algo así como, ¿quién es el objeto en esa definición? Algo así les pregunté, ¿verdad? Entonces, ahí en la línea 12, ¿el objeto quién es? ¿Póliza? Póliza. Ahí pareciera como que me estás diciendo lo mismo, ¿va, hija? Pero tienes toda la razón. ¿Cuál de las dos pólizas? La minúscula. La minúscula. Ahí estamos. La póliza minúscula es el objeto y la póliza mayúscula es la clase, ¿verdad? Y si ampliamos un poquito más, podríamos decir entonces que póliza, la clase, esto, ¿verdad? La clase, ¿qué es lo que hace la clase? La clase define qué es lo que póliza es. ¿Me explico? ¿Sí? Aquí tenemos póliza mi objeto y aquí tengo póliza la clase, donde aquí explico qué es lo que este contiene. Bien, ahora aterricemos esto a ustedes. Vamos a hacer la entrada de datos. Vamos a hacer la entrada de datos. Entonces, el primer dato que va a entrar a la póliza deberían de ser los datos del cliente, ¿verdad? Los datos de la persona. Entonces, para ingresar los datos de la persona, ¿recuerdas cuáles son los datos? Vamos a irles a dar un vistazo así rapidito para que los tengan presentes y frescos. Andreita, toma nota, hija, porque necesito que estés conmigo, si no a mí se me olvida. Por ejemplo, para la persona, ¿qué tenemos? Ahí lo tienes, ¿verdad? Nombre, apellido, dirección, edad y teléfono. Estos son los datos que hay que ingresar de la persona, ¿verdad? Como piloto, vamos a ingresar su número de licencia, si bebe, si usa lentes y qué padecimientos tiene, ¿verdad? Y para la póliza vamos a ingresar, que tenemos acá, el número de póliza, la fecha de la póliza y qué tipo de póliza tiene. Entonces, chicos, ustedes que son jovencitos, como lo hemos mencionado, que tienen una mente así brillante, entonces necesito que me acompañen acá. Entrada. Vamos primero con los datos de la persona. ¿Cuál es el primero? Nombre. Nombre. Ahora, fíjate en esto, pues. Recuérdate que el nombre es un dato que está en la clase persona, que fue heredado a piloto, y piloto es parte de la póliza. Entonces, la secuencia es esta. Voy a mencionar póliza, ¿sí? Póliza, punto. Dentro de la póliza, ¿a quién tenemos? Piloto. ¿Estás conmigo? Sí, profe. ¿Verdad? Tengo dentro de la póliza al piloto y entonces el piloto, como él heredó de persona, entonces aquí le puedo decir punto set nombre. Estoy teniendo acceso, ¿sí? Estoy teniendo acceso al nombre que está dentro del piloto por herencia de la persona. Y ahora vamos a llamar a la IO, ¿verdad? Y le vamos a decir que haga el ingreso. Le vamos a decir IO, punto, ¿qué sería aquí? Para ingreso de textos. No recuerdo, ¿recuerdan ustedes cuál es el método de ingreso de textos que está en la IO? Es más, yo creo que no la tenemos. Lo voy a hacer y que me marque el error. Vamos a ver, lo voy a poner IO.leer texto, ¿verdad? Esto debería ser un método que tiene que existir adentro de la IO y dentro de comillas le vamos a decir entonces ingrese nombre. Muy bien. Ahí lo tengo, punto y coma al final. Y vamos a compilar a ver qué nos dice BlueJay. Ahí está, miren, ya me marcó varios datos de error. Ahí vamos a ver, compilar. Dice, piloto es privado de acceso en póliza. Vamos a ver ahí qué pasó. Piloto es privado, su acceso es privado en la póliza. Vamos a ir a revisar cómo lo definimos. Déjenme ver. Aquí está la póliza. Y aquí pusimos, aquí está private piloto, miren. Por eso no me está dando acceso al piloto dentro de la póliza. Para no detenernos en este caso, ahorita vamos a probar resolver esto como public. Vamos a probar a resolver esto como public. Entonces ya tengo public piloto dentro de póliza, ¿verdad? Public piloto dentro de póliza. Vamos a compilar. Y ahí está la clase compilada. Y vamos a revisar ahora acá. Compilar. Dice, no encuentra la variable set nombre. ¿Estamos ahí? No encuentra la variable set nombre. Ahora, ese set nombre, aquí tenemos un problema de sintaxis. ¿Sí? Tenemos un problema de sintaxis. Cuando yo invoco a un procedimiento,
¿sí? Cuando yo invoco a un procedimiento, el modo de acceso a él, ¿cuál es? ¿Hacemos una igualación o hacemos un paso por parámetro? Si es un paso por parámetro, quiere decir acá, déjenme ver, yo creo que se me trabó esta compu ahí, ¿qué tal? La trabé usted, espérenme un poquitín. Voy a cerrar. Vamos a decirle que la voy a editar otra vez. Ahí estoy. Estamos aquí, miren. Entonces, el método set, la invocación al método set debería ser de esta manera, miren. Así. Y ahora sí, todavía tengo un error, solo que el error ahora, ¿hacia dónde fue trasladado? Alguien que me eche la mano ahí, que me comente dónde cree que está el error ahora. ¿En la IO? Y efectivamente, ¿verdad? Lo que sucede, ahí ya nos está marcando que la IO no tiene, vamos a acercarnos, vean, dice que la IO no tiene el método leer texto. ¿Estamos? La IO no tiene el método leer texto. Entonces voy a cerrar, vamos a ir a la IO, esta está aquí. Y entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos, bien, tiene leer byte, tenemos leer float, tenemos leer entero, pero lo que no tenemos es leer texto. Entonces vamos a generar acá el método de leer texto. Copiemos el de leer entero. Vamos a copiar este. Copiarlo. Ahí estamos. Entonces, esto lo vimos en el primer bimestre. ¿Va? Ustedes vamos a colocar acá, entonces, en vez de leer entero, debería ser leer texto. Para leer texto. Recibe un mensaje. Esto ya lo hablamos hace tiempo. Aquí tenemos que cambiar, en vez de ser int, este se convierte en string. Muy bien. Y esto se puede quedar así. A la hora de hacer el ingreso, aquí tenemos la variable de valor que está leyendo de teclado, ¿verdad? Cuando hablábamos de los buffers, ¿se acuerdan de esto? Entonces vamos a decirle que no haga ninguna conversión, que solo lea, porque como es de tipo texto, entonces leemos texto del teclado, lo asignamos el valor, y valor es lo que va a ser retornado. Eso es lo único que hay que cambiar acá. Voy a compilarla, y tenemos un fallito ahí todavía. Vamos a ver dónde corregimos. Valor es igual a teclado readline, porque, déjenme ver, aquí no he cambiado, miren. La variable valor debe ser un string. Y entonces, como es string, no lo inicio con 0, lo inicio con comillas. Y ahí estamos. Compilo. Clase compilada sin errores. Perfecto. Voy a cerrar. Y cerramos aquí también. Y voy a compilar inicio. Compilar. Ahí estamos. Miren, es una belleza. Ahora sí, podemos notar cómo el esquema, ya inicio, ya me está marcando. Vamos a tener este por acá, este va a estar por acá, este va a estar por acá. Entonces, inicio ya está haciendo uso de la póliza. Vamos a pedir el siguiente dato. Vamos a pedir el siguiente dato. Ahí lo tengo, miren. Entendamos, por favor, la manera de ingreso. Fíjense bien, pues. Leemos de derecha a izquierda. Fíjense ustedes qué interesante. Les cuento que en mi curso de hebreo, el hebreo se lee de derecha a izquierda. Entonces, miren esto, pues dice, ingrese nombre, ¿verdad? Ingrese nombre. ¿Cómo se va a ingresar ese nombre? A través de la IO. Y ese nombre, ¿en dónde va a ser colocado? Va a ser colocado dentro del piloto, ¿verdad? Va a ser colocado dentro del piloto que pertenece a la póliza. Ahora vamos con la siguiente línea. La siguiente línea, dime. ¿Alguna observación por ahí? Sencillo, ¿ustedes? Ahí va. Vamos con el apellido. ¿Y ahora qué tenés vos? Ingrese apellido. ¿Qué otro dato tenemos, Andreita? ¿Qué tenés vos? Dirección y teléfono. Dirección. Vamos a ver, pues. Entonces, vamos ahora con póliza piloto. Punto set dirección. Set dirección, ¿qué más? Y Dame la cara. Tenemos un micrófono abierto por ahí, chicos. Se me hace en la campaña. Ok. Leer texto, ingrese nombre. ¿Qué más tenemos acá? Ah, perdón. Aquí nos quedamos con ingrese edad, sería, ¿verdad? Tenemos nombre, apellido, edad, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos nombre, apellido, set, edad. Y acá, en vez de usar leer texto, aquí tendríamos que utilizar leer. La edad es un byte.
A ver si tenemos leer by también dentro de la IO. Vamos a compilar ahí. Excelente, miren. Ya tengo nombre, apellido, dirección. Y esta es la forma del ingreso de datos. Miren, ingrese de edad. Compilamos. Ok. Nombre, apellido, dirección y edad. Y vamos a probar cómo está funcionando. Entonces, vean, damos aquí inicio, voidmain. Y ahí está funcionando ya, miren. Ingrese nombre. Y ahí nos tiró ya un error en la IO de nombre. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Dice null pointer exception. Entonces, acá, si se dan cuenta, pues ya estamos teniendo un problemita de control de excepciones. Voy a revisar los tipos de datos. Voy a revisar los tipos de datos para empezar. Y vamos a corroborar que efectivamente estoy recibiendo un texto del lado del nombre. ¿Verdad? Que esté recibiendo un texto del lado del nombre. Y la otra cosa que, si se dieron cuenta, les dije aquí hay algo que me va a hacer falta, que es una instrucción que se llama super. Pero vamos a corroborar eso primero. Fíjense bien, pues. El problema fue que yo ingresé a Andrea, ¿verdad? Y trató de guardar a Andrea ¿en dónde? En persona. Y eso me tiró un error de null pointer. O sea, no me permitió asignarlo. Eso significa esto. Entonces, vamos a ver, pues, resulta que aquí tengo a persona. Entonces, aquí tenemos persona, nombre, apellido, dirección, edad, teléfono. Nombre es de tipo texto, nombre es de tipo texto. Ahí estamos bien. Y tengo set nombre, string dato, this nombre, dato. Entonces, fíjense, pues, aquí lo que está pasando es lo siguiente. La clase, ¿sí? La clase se llama persona y cuando yo quiero empezar a meter datos a una clase, la clase tiene que ser iniciada. ¿Estamos ahí? Yo no puedo ingresarle datos a una clase si no ha sido iniciada. Okay. Eso quiere decir que una clase se inicia a través de ¿quién? De sus constructores. ¿Están conmigo? La clase se inicia a través de sus constructores. Entonces, aquí el problema es que el constructor de persona nunca se llamó, ¿verdad? El constructor de persona nunca se llamó, ¿verdad? Aquí tenemos a piloto, ¿vean? Aquí tengo a piloto y piloto hereda de persona. Y entonces aquí tengo el constructor piloto. ¿Estamos aquí? Aquí tengo el constructor piloto que inicia las propiedades del piloto. No sé si tienen su memoria ahí, recuerdan que yo les dije esto me va a generar un error, ¿verdad? Pero quise probar cómo me iba con esta versión, les dije. Entonces aquí lo que hay que hacer, antes de la línea 11, aquí le voy a decir super, solo así. Super. Déjenme compilar a ver si me acepta esto. Clase compilada sin errores. Ahora sí ya vengo y les explico qué es super. La palabra super es de superior, ¿verdad? Arriba. Entonces, analicemos el diagrama de clases. Fíjense en esto, pues. Piloto. ¿Quién tiene arriba el piloto? ¿Sí? ¿De quién está heredando? ¿De persona? De persona. ¿Estamos ahí? ¿Te fijaste que el error fue que yo quise meter un dato en persona y no me dejó? Me decía null. Null pointer, algo así decía. Y me estaba diciendo que persona no estaba preparada para recibir un dato. ¿Por qué no? Porque persona tiene un constructor propio y en el momento que yo estoy heredando en piloto de persona, le estoy diciendo que persona también está aquí. Y hice mi constructor de piloto, pero en el constructor de piloto nunca inicié a la persona. Entonces, el tip es este, miren, super. La palabra super sirve para mandar a llamar al constructor de la clase superior, o sea, la clase que está haciendo herencia acá. Todavía tenemos 3 minutos, vamos a ver si con eso corre esta situación. Voy a compilar entonces todo y les voy a dar otro tip. Ojo, me han estado mandando tareas donde estas rayitas vienen acá. Cuando me mandan la tarea con estas rayitas así es que usted no lo ha compilado, por lo tanto, usted solo consiguió una copia. Ya les di otro tip. Entonces vamos a compilar acá. Ahí estoy, miren. Estos son los que están funcionando ahorita. Vamos a probar ahora. Vamos a darle acá voidmain. Ingrese nombre. Vamos a ver entonces ahora sí, Andrea. Y seguimos teniendo problema ahí. Dice Java Lang Null Pointer Exception. Muy bien. Voy a resolver este problema. Bueno, voy a revisar también cómo estamos. Voy a revisar también cómo estamos en la IO.
¿verdad? Voy a revisar cómo estamos en la IO para ver si efectivamente la IO me está mandando el texto, ¿verdad? El string que estamos esperando acá. Vamos a cerrar. Y voy a ir a ver ese aspecto de la IO acá, ¿verdad? Tools, IO. Y vamos a revisar acá. Miren, tenemos public static string, leer texto, string valor, boolean, pantalla de mensaje, valor es igual a teclado Readline. Aquí supuestamente estamos regresando un texto. Dice que si es correcto, entonces que lo mande de regreso, return valor. Aquí aparentemente esto está bien. Voy a compilarlo. Y la voy a probar. Leer texto. Vamos a ver acá, le vamos a decir ingrese nombre. Estoy probando leer texto para ver si tengo problemas desde aquí, ¿verdad? Ingrese nombre, vamos a darle a aceptar. Y tenemos ingrese nombre y estamos ingresando a Andrea. Yo creo que el error es Andrea, nadie será cierta, no, Andrea. Entonces ahí estamos, miren, esta parte es correcta. Quiere decir que mi clase está funcionando bien, no hay ningún problema con la IO. Ahora voy a revisar cómo está, por ejemplo, el piloto, ¿verdad? Vamos a crear un piloto. Estamos testeando mis clases a ver en dónde me está generando ese problema, ¿verdad? Vamos a darle acá, New Piloto, vean. Vamos a generar aquí un nuevo piloto. Vamos a decir que este piloto sería el piloto, vamos a ponerle mi piloto, ¿verdad? Ahorita solo estoy probando la clase piloto para probar qué fallos tiene. Voy a decir, bueno, aquí llamé al New Piloto que sí tiene parámetros. Vean, vamos a probar acá número de licencia. Ahí tenemos un problema. Miren, el número de licencia está como string. ¿Ya se fijaron? Yo creo que lo estoy manejando como entero del otro lado. Vamos a ver acá. 1, 2, 3. Bebe, voy a ponerle true. Lentes, true. Padecimientos, le vamos a poner true. Y medicamentos, le vamos a poner false. Aceptar. Y dice, déjenme ver, dice un close character literal. No me está reconociendo una de estas.